uso cada vez más frecuente de la inteligencia artificial requiere que existan una serie de principios para regularla, y entre esos principios necesarios se encuentra el de transparencia, de cara a conocer cómo funcionan estas herramientas y lo que implica el uso de las mismas. ¿Qué se entiende por el principio de transparencia? Diferenciamos, por una parte, el concepto de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que se encuentra en fase de aprobación, y por otro, el del Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. En el primero de ellos, ese principio de transparencia está más enfocado a conocer tanto la trazabilidad, el desarrollo y lo que hay detrás de esas herramientas que van a ser comercializadas en el mercado y usadas por todos los ciudadanos, de tal forma que podamos garantizar que las mismas se han desarrollado de forma transparente y cumpliendo con las garantías exigidas por la Unión Europea. En el caso del RGPD, ese principio de transparencia va más enfocado a identificar quién es el responsable del tratamiento, es decir, el responsable de nuestros datos, la finalidad con la que se van a usar los datos de las personas que usan esas herramientas y qué es lo que va a ocurrir con los datos que facilitamos a esas herramientas y que nos conciernen. Por tanto, son dos conceptos diferentes. ¿Qué obligaciones tiene que cumplir la inteligencia artificial en cuanto a transparencia actualmente? Por una parte, en lo que respecta al reglamento de inteligencia artificial, que todavía no se ha aprobado, está en trámites, esta transparencia está más enfocada a que los sistemas sean seguros, trazables y confiables, es decir, está más enfocada al riesgo. En el caso de la normativa de protección de datos, el RGPD, como hemos comentado, el principio de transparencia se refiere más a conocer qué se hace con nuestros datos personales y quién los va a tratar, pero también que se cumpla con el resto de principios que exige la normativa, como es, por ejemplo, el principio de limitación, que impide que se traten datos de los usuarios de una manera excesiva. También debemos tener en cuenta que la lentitud en la regulación de estas herramientas que emplean inteligencia artificial puede dar lugar a determinadas situaciones en las que se creen imágenes o vídeos o contenido audiovisual que pueda generar confusión o que no sean reales y no puedan distinguirse correctamente de la realidad, especialmente por los más jóvenes que usan las nuevas tecnologías. En el pasado mes de octubre se presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley para regular precisamente el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de contenido audiovisual, tanto imágenes, voz, etcétera, para evitar este tipo de situaciones, pero por desgracia la rapidez con la que se aprueba este tipo de normativa no es la suficiente. ¿La inteligencia artificial cumple con la normativa de protección de datos a día de hoy? Esto es una pregunta de difícil respuesta debido al desconocimiento de este tipo de tecnologías y la opacidad de las mismas, unido a la falta de regulación vigente que resulte de aplicación y que exija una serie de obligaciones. Debido a este desconocimiento, algunas autoridades de control de algunos Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos la Agencia Española de Protección de Datos, iniciaron una serie de investigaciones a OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, para conocer realmente si cumplían con la normativa en materia de protección de datos. Por ello, también es importante que exista una serie de regulación aplicable a estas empresas y estas tecnologías que garanticen el cumplimiento de las exigencias necesarias. ¿Cómo impacta en las empresas todo el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial? Pues debido a la falta de transparencia y el desconocimiento de estas herramientas, puede suponer el uso de las mismas en el día a día de los empleados un riesgo tanto para la privacidad como para la confidencialidad. Por tanto, sería conveniente, a falta de una normativa que establezca una serie de límites y obligaciones, que se elaboren prácticas o políticas de buen uso de estas tecnologías para garantizar
que no se comparte más información de la necesaria y no afecta a nuestro negocio. Estos son los puntos claves que hemos analizado desde el Departamento Legal de Audea para que nuestros clientes puedan conocer los pros y contras del uso de las tecnologías que emplean inteligencia artificial y resolver todas sus dudas. Seguiremos informando.